Cuando Barron Trump se convirtió en el blanco de una broma, el audaz movimiento de Melania provocó un ajuste de cuentas cultural. La noche parecía ser como cualquier otra en el mundo de la televisión nocturna. La audiencia en el estudio de Burbank, California, se reía mientras el anfitrión, conocido por su humor mordaz y políticamente cargado, hacía chistes a expensas de figuras públicas. Pero entonces, en un giro inesperado, dirigió su atención a Barron Trump, el hijo menor de la entonces primera dama, y el presidente. La broma fue rápida, contundente e indudablemente dirigida al adolescente. Las risas del público se mezclaron. Algunos se rieron con incomodidad, otros se removieron inquietos en sus asientos. El comentario no fue solo una ocurrencia ligera. Era un golpe que iba más allá, dirigido al hijo de una figura pública, que en gran medida se había mantenido fuera del foco mediático. En cuestión de horas, el clip estaba en todas partes. Las redes sociales explotaron con hashtags como Barron Trump en tendencia en Twitter e Instagram. Memes y reacciones inundaron las líneas de tiempo, mientras los simpatizantes de la familia Trump y los críticos del presentador expresaban sus opiniones. Algunos calificaron la broma como de mal gusto e innecesaria, mientras que otros la defendieron como simple comedia. Los medios de comunicación rápidamente retomaron la historia, analizando cada ángulo y reavivando debates sobre los límites del humor. En su casa en Palm Beach, Melania Trump vio el clip con incredulidad. Su hijo siempre había sido su prioridad, y había trabajado incansablemente para protegerlo del caos de la vida pública. El insulto no solo fue un golpe para Barron, también lo fue para ella como madre. Sabía que esto no era algo que pudiera dejar pasar. Sus instintos de madre se activaron, y comenzó a redactar un comunicado para abordar la situación. Pero las palabras por sí solas no eran suficientes esta vez. A medida que crecía la reacción pública, Melania tomó una decisión que sacudiría a los medios. Presentaría una demanda. Pero lo que no sabía era que esta elección desataría una batalla mucho más grande de lo que podría haber anticipado. A la mañana siguiente, el equipo de Melania Trump emitió un comunicado a la prensa. Era medido pero firme, denunciando los comentarios del presentador como inapropiados y dañinos. Aunque sus palabras resonaron con sus seguidores, no fueron suficientes para calmar la creciente controversia. Melania no solo estaba enojada, estaba decidida. Durante años, había soportado críticas y burlas como figura pública, pero este ataque a su hijo era personal, y estaba dispuesta a luchar. Recurrió a una de las principales abogadas de difamación del país, una mujer conocida por su enfoque directo y sus victorias de alto perfil. Juntas presentaron una demanda contra el presentador y la cadena, alegando difamación e infligir intencionalmente angustia emocional. La presentación legal pintó un panorama contundente. El comentario, aunque disfrazado de humor, había cruzado una línea. Ya no se trataba de libertad de expresión, se trataba de proteger el derecho de un niño a la privacidad y la dignidad. La demanda en sí misma se convirtió en un evento mediático. Los presentadores de noticias debatieron si el caso de Melania tenía mérito o si era simplemente un movimiento estratégico para recuperar relevancia. Sus seguidores alabaron su valentía, llamándola una madre feroz defendiendo a su hijo, mientras que los críticos la acusaron de usar la demanda como un truco publicitario. Mientras tanto, Barron permaneció fuera del foco mediático. Amigos cercanos a la familia lo describieron como un adolescente tranquilo, que rara vez se involucraba con el circo mediático que rodeaba a su familia. Sin embargo, las acciones de Melania hablaron alto y claro sobre sus prioridades. No estaba luchando por su reputación, estaba luchando por la de él. La demanda tuvo un impacto inmediato. Los patrocinadores comenzaron a distanciarse del programa nocturno, preocupados por la mala prensa. El presentador, conocido por su confianza, parecía más apagado en sus siguientes transmisiones. Sin embargo, se negó a disculparse, defendiendo su derecho a la libertad de expresión y calificando la demanda como un ataque a la comedia misma. Pero a medida que pasaban los días, la historia creció aún más, atrayendo voces de todos los rincones del país, y la batalla apenas comenzaba. La demanda encendió un fuego cruzado en todas las plataformas mediáticas. Los canales de noticias por cable dedicaron horas a discusiones en paneles, los foros en línea zumbaban con debates, y los podcasts desmenuzaban la situación desde todos los ángulos. El país parecía dividido justo por la mitad. Por un lado, estaban aquellos que aplaudían a Melania por enfrentarse a lo que llamaban bullying, disfrazado de comedia. Los padres, en particular, se identificaron con su decisión, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo.
Proteger a nuestros hijos nunca debería ser una pregunta, decía una publicación viral, acompañada de una foto de Barron durante el mandato de su padre. Por otro lado, sin embargo, la reacción negativa fue feroz. Comediantes y presentadores de programas nocturnos se solidarizaron con su compañero, argumentando que la demanda establecía un precedente peligroso para la expresión creativa. Algunos afirmaban que las figuras públicas, incluidas sus familias, eran terreno justo para la sátira, sin importar su edad. Si no puedes soportar una broma, no deberías estar en el ojo público, declaró un prominente presentador durante un acalorado debate en su programa. La conversación salió de los medios y se trasladó a cafeterías, lugares de trabajo y mesas familiares. En Los Ángeles, estudiantes universitarios debatieron sobre la ética de la libertad de expresión durante un mitin en el campus. En un pequeño restaurante en Topeka, Kansas, un grupo de jubilados discutía si el presentador había ido demasiado lejos. La historia ya no se trataba solo de Melania y Barron. Era sobre qué tipo de comportamiento estaba dispuesta a tolerar la sociedad bajo el pretexto del entretenimiento. En medio del caos, el presentador continuó resistiéndose. Sus monólogos se volvieron más desafiantes, presentándose como una víctima de la censura. Sus seguidores lo animaban, pero sus críticos señalaban que sus bromas habían adoptado un tono más filoso, casi amargo. La figura carismática que una vez fue ahora parecía cargada por la controversia que lo rodeaba. Las cadenas de televisión también sintieron la presión. Los índices de audiencia del programa del presentador comenzaron a caer, y circularon rumores de que los ejecutivos estaban reconsiderando su apoyo. Mientras tanto, el equipo legal de Melania se movió rápidamente, presentando pruebas adicionales y declaraciones para fortalecer su caso. La batalla legal ya no era solo una lucha personal, sino que se estaba convirtiendo en un ajuste de cuentas cultural. Pero nadie podría haber predicho la bomba que estaba por caer, amenazando con cambiar el rumbo de la demanda por completo. Cuando el juicio comenzó en el Tribunal Superior de Los Ángeles, se convirtió en el tipo de espectáculo que los medios no podían resistir. Los paparazzi invadieron las escaleras del tribunal, capturando imágenes de Melania Trump llegando con elegancia, flanqueada por su equipo legal. Del otro lado, el presentador llegó con sus abogados, su rostro mostrando una expresión decidida. Dentro, el ambiente estaba lleno de expectación. Esto no era solo un juicio, era un referéndum sobre el entretenimiento moderno. La fiscalía abrió con un argumento contundente, enfatizando la línea entre la comedia y la crueldad. Reprodujeron el clip de la broma en cuestión en la sala del tribunal, el audio resonando en el silencioso recinto. La abogada de Melania describió cómo el comentario había afectado profundamente a su hijo, pintando una imagen de un adolescente atrapado en el fuego cruzado del sensacionalismo mediático. Esto no se trata de libertad de expresión, afirmó la abogada con voz firme. Se trata del derecho de un niño a crecer sin ser ridiculizado por deporte. La defensa, sin embargo, adoptó un enfoque diferente. Se apoyaron fuertemente en la primera enmienda, argumentando que la comedia, por ofensiva que fuera, merecía protección. El equipo legal del presentador presentó décadas de precedentes legales para respaldar su caso, retratándolo como un artista incomprendido que empujaba los límites. El juicio se convirtió en un teatro de ideologías opuestas. Cada lado presentó testigos para respaldar sus argumentos. Los antiguos maestros de Barron testificaron sobre su naturaleza reservada y cómo el escrutinio mediático había afectado su educación. Mientras tanto, la defensa llevó al estrado a comediantes que argumentaron apasionadamente que la sátira era una parte crítica del comentario social. El interés público en el caso alcanzó un punto álgido. Cada detalle, desde las reacciones serenas de Melania hasta las respuestas encendidas del presentador, fue analizado y debatido en todas las plataformas principales. Los programas nocturnos de todo el país evitaron bromas sobre el juicio, temerosos de convertirse, sin querer, en el próximo objetivo del escrutinio público. Pero justo cuando el juicio parecía instalarse en un ritmo predecible, un nuevo testigo emergió, cambiando el caso y la percepción pública por completo. En lo que parecía un día de juicio rutinario, la atmósfera cambió drásticamente cuando la fiscalía anunció un testigo sorpresa. El equipo de defensa intercambió miradas de inquietud, mientras un ex empleado de la cadena que transmitía el programa nocturno ingresaba a la sala del tribunal. Su nombre era William Carter, un ex asistente de producción que había trabajado en el programa durante más de 5 años antes de ser despedido en circunstancias controvertidas. El semblante de Carter era tranquilo pero decidido mientras prestaba juramento.
Al comenzar así a hablar, la tensión en la sala era palpable. Testificó sobre la cultura detrás de cámaras del programa, describiendo un ambiente donde empujar los límites con frecuencia se anteponía a la ética. Pero no fueron sus observaciones generales lo que sorprendió al tribunal, sino las pruebas específicas que presentó. Desde su maletín, Carter sacó correos electrónicos, guiones y comunicaciones internas que revelaron algo mucho más dañino de lo que cualquiera había anticipado. Según Carter, la broma sobre Barron Trump no había sido un comentario espontáneo. Había sido planeada, debatida y finalmente aprobada por los altos mandos de la cadena. Peor aún, algunos de los correos sugerían que la broma no había sido diseñada para ser humorística, sino para provocar controversia y generar audiencia. Se escucharon murmullos y jadeos en la sala del tribunal mientras los documentos eran exhibidos en la pantalla. En un correo particularmente incriminatorio, un ejecutivo escribió: «Esto hará que la gente hable. La controversia vende». Por primera vez, el enfoque del juicio cambió del presentador al sistema corporativo que había permitido el incidente. La defensa se apresuró a recuperarse, insistiendo en que el presentador había actuado de manera independiente y que las decisiones de la cadena eran irrelevantes para el caso. Pero el daño ya estaba hecho. El testimonio de Carter plantó dudas no solo sobre la broma, sino sobre las motivaciones detrás de ella. Fuera del tribunal, la revelación causó ondas expansivas en la industria mediática. Los titulares destacaban la cultura tóxica dentro de la cadena, y varios ejecutivos fueron puestos en licencia administrativa mientras se llevaba a cabo una investigación interna. El presentador, una vez la cara de la comedia audaz, ahora se encontraba aislado, con sus propios empleadores reacios a apoyarlo. Sin embargo, incluso cuando la marea parecía cambiar a favor de Melania, el caso estaba lejos de terminar. El veredicto final tendría consecuencias que nadie podría haber previsto. A medida que el juicio se acercaba a su conclusión, la sala del tribunal estaba a reventar. Periodistas llenaban las galerías, sus plumas listas para capturar cada detalle. Afuera, multitudes se reunieron, divididas entre quienes apoyaban a Melania Trump y aquellos que respaldaban al presentador. Las apuestas nunca habían sido tan altas, y la opinión pública había cambiado drásticamente después de las revelaciones de William Carter. En sus argumentos finales, la abogada de Melania ofreció una declaración poderosa. No solo defendió a su cliente, sino a todas las familias que habían sido arrastradas al ojo público sin su consentimiento. «Esto no se trata de silenciar la comedia», dijo, con la voz firme y decidida. «Se trata de responsabilidad. Se trata de entender que nuestras palabras, especialmente aquellas amplificadas a millones, tienen consecuencias». La defensa, golpeada pero determinada, hizo un último esfuerzo. Advirtieron que un fallo en contra del presentador podría crear un efecto escalofriante en los comediantes de todo el país. ¿Dónde trazamos la línea?, preguntaron. ¿En qué momento proteger los sentimientos de las personas infringe el derecho a desafiar y provocar? Después de horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. El presentador fue considerado responsable de difamación, y la cadena fue condenada a pagar daños significativos por su papel en fomentar una cultura de sensacionalismo. Sin embargo, el juez dejó en claro que el fallo no era un ataque a la libertad de expresión, sino un reconocimiento de que el humor no puede venir a expensas de la dignidad de un niño. El veredicto envió ondas de choque a través del mundo mediático. Para Melania, fue una victoria agridulce. Había defendido a su hijo y ganado, pero la experiencia había sido agotadora. En una breve declaración a la prensa, expresó su esperanza de que el caso sirviera como recordatorio para abordar el discurso público con mayor cuidado y respeto. Para el presentador, las consecuencias fueron severas. Los patrocinadores se retiraron, la cadena se distanció y su programa fue suspendido indefinidamente. Pero el caso también provocó conversaciones importantes en todo el país. La gente debatió los límites de la comedia, las responsabilidades de las figuras públicas y la ética del sensacionalismo mediático. En las semanas siguientes, surgieron nuevas iniciativas para abordar la cultura tóxica en el entretenimiento. Los comediantes comenzaron a reevaluar su material, las cadenas implementaron una supervisión más estricta y las audiencias se volvieron más conscientes de lo que elegían apoyar. A través de todo esto, una lección quedó clara. Aunque la libertad de expresión es un derecho, el respeto y la empatía son responsabilidades que todos compartimos. El juicio puede haber terminado,
pero las lecciones que dejó atrás son más relevantes que nunca. Depende de todos nosotros asegurarnos de que nuestras palabras construyan puentes, no muros, y que desafiemos a otros con respeto, no con crueldad.